Buenos días a todos. No sé por qué, pero hay palabras que son como un embarazo, que cuando las das, mientras las preparas, parece que tienes dolores de parto. Y luego cuando nace, mientras está saliendo, pues duele todavía. Pero si el embarazo sale bien, luego tienes un niño súper bonito entre tus brazos que crece contigo. Y esta es una de estas palabras, ¿no? Que cuando el Señor te la da, va creciendo dentro de ti hasta que sale ese fruto de bendición y de vida, ¿verdad? Que trae un cambio a tu vida, que trae sanidad, que trae liberación y que trabaja, por eso el Señor ha enviado su palabra y nos ha dejado su palabra para que nos hable. Y en esta mañana voy a hablar acerca del perdón. El perdón es un principio muy claro que encontramos en la Biblia, es un principio bíblico, es un principio una enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, una enseñanza que Jesús nos ha dejado. Y no solo nos la ha dejado como algo teórico, sino como un ejemplo que Él nos ha dejado. De cómo pedir, de cómo perdonar y por qué hacerlo y cómo hacerlo. El perdón es un acto de amor, ¿verdad? Es un acto de obediencia. Y que si mirándolo tiene diferentes aspectos, variables. Pedir perdón, dar perdón y recibir perdón. Son tres aspectos diferentes de la misma enseñanza, del mismo principio, el perdón. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida, los tenemos porque hay falta de perdón en nuestro corazón. Porque quizás no hemos dado el perdón a quien teníamos que habérselo regalado. Porque quizás no hemos pedido perdón a quien se merecía una disculpa. O porque no hemos sido capaces de recibirlo cuando alguien quería dárnoslos. Y quizás ese alguien era Dios. Así que vamos a mirar más profundamente estos tres aspectos, llamámoslos así, del perdón. Y yo creo que el primero que debería de ser estudiado es el saber pedir perdón. ¿Verdad, hermanos? El silencio habla mucho. ¿Dolores de parto? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7... leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. ¿Y cuántos tienen a Dios en su corazón? Pues si tienes a Dios en su corazón, significa que también el amor de Dios debería de estar en tu corazón y en el mío. Porque si hemos conocido a Dios, amamos, perdonamos, pedimos perdón. Porque Dios está en nosotros y Dios es amor. De otra manera, quizás no hemos conocido de verdad a Dios y a su amor. Y si leemos que Dios es amor,
entendemos que servimos a un Dios de amor, que nos ama de un amor inmensurable, de un amor incalculable. Y esto nos lo ha demostrado porque Él ha borrado todas y cada una de nuestras rebeliones. Y porque es tan grande y tan amoroso, es capaz de olvidar todo lo malo que hemos hecho y todo lo malo que hacemos. Por eso la Biblia dice que el amor cubre multitudes de errores. Pero en este contexto, y pensando más bien a la relación entre Dios y sus hijos, este versículo que dice que el amor cubre multitudes de errores, no quiere decir que podemos cubrir nuestros errores y vivir como si no hubiéramos hecho nada, sino que su amor cubre multitudes de errores. Pero para que haya perdón de pecados necesitamos pedirle perdón por nuestro pecado, ¿verdad? Significa que tenemos que confesar el pecado que hay en nosotros. Tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que reconocer cuál es nuestra condición. Y nuestra condición es una condición de pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Pero para que haya esa redención, para que haya ese perdón, para que haya ese lavamiento por medio de su sangre, hace falta el arrepentimiento. Hace falta confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y el pecado es aquello que nos separa de Dios. No hay otra cosa que nos separa del amor de Dios, sino y solamente el pecado que hay en nosotros. Es lo único que puede separarnos de Dios. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Solo y simplemente el pecado, las tinieblas que están en nuestras vidas. Y hay que rendírselas. Hay que pedirle perdón, hay que confesar nuestros pecados para recibir el perdón de Dios. Y no se trata de simples palabras, como si podemos decir palabras mágicas. Y que esas palabras traen perdón a nuestra vida o sanidad. Las palabras tienen que ser, tienen que nacer de un arrepentimiento y tienen que ser seguidas por un cambio en nuestras vidas. Amén. Un cambio producido por el perdón que recibimos de Dios. Por habernos dado cuenta de que éramos pecadores, miserables, barro en las manos del alfarero. Porque es por gracia que recibimos un perdón, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Es por gracia que somos perdonados. Pero aunque sea por gracia, no podemos usar la gracia como ocasión de caída, como ocasión para caer, para hacer lo que en nosotros nos agrada. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Le preguntaron en una ocasión a Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, encontramos una historia. Versículo 17, Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales, habiendo venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, le preguntaron a Jesús. Porque pensaban que estaba blasfemando, porque no le reconocieron como el Mesías. Porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y ellos lo sabían muy bien lo que decía la Torá. Un hombre no puede perdonar pecados. Delante de Dios, solo Dios puede perdonar tus pecados. Y Jesús aquí demostró que Él era Dios. Y dijo: yo puedo sanar a un enfermo, pero ¿vosotros creéis que esta es la maravilla más grande que yo puedo hacer? El hombre puede ayudar, porque le han ayudado a este hombre para bajarle. Y los hombres en un momento dado te pueden ayudar en una dificultad por las cuales estás pasando. Pero el único que puede perdonar tus pecados es Cristo Jesús, Dios mismo. Y en este momento Jesús no vio sus esfuerzos, vio la fe que había en el corazón de estas personas. La fe para creer que Jesús era el Mesías. La fe para creer que Jesús era Dios, que podía perdonarles y que podía sanarles. Y sabéis, los hombres pueden ayudarnos y el mismo Satanás puede imitar las maravillas. ¿Os acordáis en el tiempo de las plagas? En el tiempo en el que Moisés, antes de las plagas y durante, se enfrentaba a Faraón. ¿Y qué hacía el enemigo? ¿Qué hacía Satanás? Imitaba. Puede hasta imitar. Algunos pueden hasta decir tener un don de sanidad y van a los adivinos para que le cure. Pero el único que puede perdonar los pecados, ¿quién es? Jesús. Nadie más puede quitar la culpa que está encima de nuestras vidas. Por eso es tan poderoso lo que ha hecho Jesús en la cruz. Porque ningún otro hombre podía hacerlo, ningún otro Dios. Porque que no hay otro Dios. Ninguna potestad, ni nada, ni nadie, ningún nombre está por encima del nombre de Jesús. Porque Él murió sin pecado y resucitó para darnos perdón de pecado. Y la obra redentora de Cristo es la cosa más poderosa que hay en el mundo. Es la cosa más grande que pueda ocurrir y que solo Él puede hacer. Darnos el perdón de los pecados. Pero ¿hay fe en nuestros corazones? Para acercarnos con fe a ese trono de la gracia y pedirle perdón por nuestros pecados y creer que Él sí puede borrar nuestras maldades y darnos una nueva vida y hacer algo nuevo en nosotros. Por tanto, dice Hebreos capítulo 12, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que dejar esa mochila de la que tanto hablo. Cuando yo pienso en el pecado y en el peso que tenemos, siempre pienso en esa mochila. Yo tengo esa imagen de un hombre curvo, con esa mochila, un saco quizás, o alguien tendrá un carro arrastrándose. Y lo veo caminando así, porque es un peso que llevamos y que Cristo quiere quitar de nuestras vidas. Despójate de ello. Despojémonos de todo pecado y de todo peso que nos impide caminar y correr esa carrera de la fe que hemos empezado al lado de Cristo. Pero muchas veces nosotros le pedimos perdón a Dios
¿Y Dios qué hace?